Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Continuamos entonces desde las redes llevando pensamiento geopolítico a la mayor cantidad posible de usuarios. Hoy vamos a hablar de un país muy cercano a nosotros, Brasil, lleno de expectativas, lleno de sorpresas, lleno de novedades diplomáticas, militares, geopolíticas. ¿Qué es Brasil? ¿Qué representa Brasil para nosotros? ¿Y qué es ese Brasil tan cercano y tan lejano en la conformación y de nuestros intereses geopolíticos desde Colombia? ¿Qué le digo a mis estudiantes de geopolítica y de diplomacia y de relaciones internacionales? Le digo que Colombia realmente tiene dificultades grandes para negociar con un país como Brasil, porque Brasil es un país que se ha conformado de una manera muy diferente a los demás países de América Latina. En suma, para que entendamos todos cómo es este cuento de Brasil y su relación con América Latina y con el mundo subdesarrollado, es que es un país que en términos económicos sabe hacer lo que hacen los ricos, pero también sabe hacer lo que hacen los pobres. De suerte que es bien complicado en un esquema productivo como el brasileño pensar de que los pobres y un país en particular como Colombia tenga acceso al mercado brasileño. Brasil tiene una característica muy especial, nos lo dijo hace unos años el gran pensador brasileño Teotonio dos Santos. Nos dijo algo que es estremecedor escuchar eso, cuando aquí en Colombia no tenemos ni pizca de eso que nos decía Teotonio dos Santos. Nos decía hace unos años que Brasil tiene una burguesía muy nacionalista. ¿Qué indica eso? Eso nos dice algo, que es un país donde los ricos, donde los dueños de los medios de producción, donde la burguesía, donde las élites económicas invierten en algo tan exclusivo en un país como es investigación y desarrollo. Entonces, es un país que ha sabido construir ciencia, que ha sabido construir tecnología y de golpe, por eso nos lleva a esa delantera tan grande y por eso es un país que sabe hacer zapatos de primerísima calidad, que sabe manejar el renglón de confecciones, pero que también se mueve en la industria aeronáutica, en la industria petroquímica, en los grandes astilleros, en la gran industria automotriz. Entonces se mueve en las grandes ligas de la economía mundial, como proveedor de armas, como proveedor industrial. Entonces tenemos una gran diferencia entre un Brasil y una Colombia, y en general con América Latina. Es más, vamos a mirar algo que es interesante. Por allá acabada la Segunda Guerra Mundial, América Latina recibió casi que un mandato de las Naciones Unidas a través de la CEPAL, y era imponer para América Latina el modelo MSI, modelo sustitutivo de importaciones. Ese modelo contemplaba unos desarrollos graduales de sustitución temprana, intermedia y tardía, con la finalidad de que comenzando la década de los 80, América Latina estaba sumergida, inmersa en el mundo de la industrialización. Pocos países llegaron a ese estadio final de la industrialización tardía, y Colombia en particular se quedó en la primera fase, la sustitución temprana, que no es otra cosa que producir bienes de consumo. Brasil llegó a la fase final, es un país que logró llegar a la sustitución tardía y es un país realmente que tiene mucho que mostrar en la industria pesada y en la industria de bienes de capital. Entonces tenemos eso, pero hay algo también muy interesante que se vuelven escollos cuando queremos hablar de cómo negociar con Brasil. Brasil es un país que tiene un mercado interno demasiado grande y las economías subdesarrolladas, tal vez el punto más vulnerable que tienen para desarrollarse es lo que se llama la estrechez del mercado interno. Brasil tiene eso superado, tiene un mercado interno muy grande, a diferencia de Colombia. La economía colombiana tiene un mercado interno muy, pero muy estrecho, y para que entendamos todos los oyentes, todos los que se suscriben a este canal de YouTube, un mercado interno estrecho se caracteriza
porque las demandas potenciales son superiores a las demandas efectivas. Ese es el caso de Colombia. Colombia tiene un capitalismo que es rampante, irracional, porque es más la gente que no genera ingresos que la gente que genera ingresos. Ese es el mapa de Colombia, pero quiero entonces contar todo esto para que sepamos cómo un país como Brasil tiene tantas dificultades, o mejor Colombia tiene tantas dificultades para negociar con un país como Brasil. Esa es entonces nuestra situación, pero vamos a seguir hablando de Brasil. Brasil entonces es inmenso, es un país, el país más grande de Sudamérica, casi que medio Sudamérica es Brasil, y tenemos entonces la realidad geopolítica, es que es un país que hoy es un BRIC, una asociación de países que tienen toda la misma etiqueta, son emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero realmente son países que representan un contrapeso fuerte en la conformación del nuevo orden mundial, estos países llamados BRIC, y Brasil en particular se ha propuesto cambiar el modelo diplomático norte-sur, que ha sido el modelo tradicional en la relación entre Estados Unidos y Occidente, por un modelo que es totalmente brasileño y es el modelo sur-sur, y en esas entonces viene trabajando la diplomacia de Itamaraty. Itamaraty es el palacio donde funciona la Cancillería brasileña y desde allí entonces se maneja toda la política exterior brasileña y todo ese andamiaje y toda esa estructuración que hace de Brasil, o de Itamaraty en particular, una Cancillería supremamente universalista y supremamente conectada con el mundo. De suerte entonces, amigos de YouTube y amigos de este canal, una cita con la geopolítica. Esta entonces es una forma muy primaria, pero realmente interesante de empezar a conocer a Brasil y sus relaciones con Colombia y penetrar en ese mundo diplomático tan propio de Brasil que es Itamaraty. Esa es entonces nuestra charla de hoy en esta cita con la geopolítica. Muchas gracias. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.